Hola, güeyes, oye, estamos en un nuevo video en el Windows NT4. Bueno, en este caso estoy en el Windows. ¿Cómo se Está bien atrás. Y bueno, este es Windows NT4. Y pues, vean. Vean. Ok, se está reproduciéndose. En sí, vean, este Windows en este caso es un Windows viejo. En este caso lo estoy haciendo en un emulador. Y en un emulador online porque es lo único que tengo. Pero sí se puede hacer. Vean, entonces yo hasta instalé el driver de sonido. Vean, aquí está. Vean, les voy a enseñar. Le voy a enseñar cómo es cada sonido de Windows NT4. Es como Windows 95, pero como este es el asterisco. El critical stop. El pitido. Las canciones. Este es ¿cómo se llama? El Windows NT logo. Ahora está bueno, hay varios soniditos como este. Bueno, es el beat de siempre. Y van a estar Windows. Trae así del beat normal. Vean, aquí podemos ver varias cosas. Tenemos profiles. Y vean, los profiles. Está top, ok. Voy a usar este corte está activado. Y vean, tenemos tenemos status, tenemos general. Estoy usando esta Windows NT4, pero ya lleva preinstalado. Y vean, esperen, me dejen vean. Ok. Short.lnk. Pero no muestra la ubicación. Aquí está. Sergio Desktop. Y vean. Les digo que este sistema operativo. Ay, verga, me pasa. Bueno, perdonen, es que yo uso herramientas recortes para grabar mis videitos. Y por eso me sale el ratón a veces. Pero bueno, al menos esa costa no gasta rápido. Y vean, si me preguntan cómo hago les daré el link a Mediafire del floppy para que lo pongan en su máquina virtual. Pero el disco duro se lo voy a dar, sí, el disco duro. Pero creo que solo para VirtualBox, creo. A ver, déjenme ver. No, aquí tengo. Ay, se puso. Ok, aquí tengo. A ver, ¿dónde está? Lo dejé en VirtualBox, si es cierto. Ay, aquí está. Cejito.virtualbox. Oye, aquí está. No más que Homelogs, creo. Sí, Homelogs. Aquí VirtualBox VM. Aquí está el disco, el VBox. A ver, que VirtualBox Machine Definition. Pero le voy a dar el disco, no más que si es compatible con VMware. Si alguno con VMware quiere tener Windows NT4 sin tenerlo que instalar así puro pulso. Aunque no va a ser como en este emulador online que lo tengo customizado. Pero vean, sí está bien, ¿no? Y vean, este es
el Service Pack. El Service Pack 1, por si no saben. No más que la hizo que yo tengo en mi BM de VirtualBox, no creo que, no sé, algo le pasa. Pero vean, este es el CMD. Es lo mismo, vean, es los mismos comandos, vean. Pero me dejen que lo renderice. Vean, literalmente son los de MC2. Y bueno, ya acabó el video. Adiós, güeyes. Adiós, güeyes. Nos vemos hasta el próximo video.